vez estar aquí en la horca. No, pero es una gran alegría poder exponer la palabra de Dios. Algunos lo hacen mejor que otros y yo estoy aprendiendo y lo estoy haciendo con gran temor porque al final es la palabra del Señor, no es la mía la que quiero comunicar hoy día. Y eso, así que les pido que tengan más concentración que otras veces porque a lo mejor puedo estar dando vueltas por ahí, medio disperso, pero yo sé que ustedes están teniendo una buena enseñanza en esta iglesia y eso es bueno porque me van a poder comprender un poco mejor. Abramos nuestras Biblias en Génesis 50. Y vamos a leer del 15 al 21. Este mensaje, por los que vinieron la semana pasada, van a decir, oye, se equivocaron, están poniendo el mismo PowerPoint que el domingo pasado. No, casi pasa eso, pero no está pasando eso. Vamos a hacer un resumen porque este domingo vamos a hacer un trabajo en grupo. Es una modalidad que hemos estado aprendiendo a hacer también como iglesia los domingos y va a ser un mensaje cortito para recordar lo que fue el domingo pasado. Darle a lo mejor una nueva perspectiva o de otra, sumarle a lo que ya aprendimos el domingo pasado, pero nunca está de más repasar esta tremenda historia, este tremendo ejemplo que nos da José y ver qué nos tiene que decir Dios hoy día, aparte de la predicación expuesta, el trabajo en grupo que vamos a tener después. Así que leamos del 15 al 21. La promesa de José a sus hermanos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Como vimos la semana pasada, este es uno de los capítulos finales en la vida de José. Y vamos a hacer una recopilación un poco de qué fue la historia de José. José era el hijo favorito de Jacob y Raquel, ¿no es cierto? Vimos que le habían puesto una túnica, que era una túnica que era reservada para la realeza, y el papá le había confeccionado esto con mucho amor, dándole un carácter exaltado entre sus hermanos, por lo que sus hermanos le tenían envidia, le guardaban rencor, estaban picados con José. Aparte era el hijo de la mujer más amada de Jacob, Raquel. Entonces se sumaban todas las cosas y aparte José tenía un carácter que era también inmaduro, los acusaba, vimos todas esas cosas. Y todo esto llevó a que sus hermanos quisieron matarlo. Fue a tal punto llegó su envidia que quisieron asesinarlo. Sin embargo, en el proceso que estaban ahí viendo cómo lo iban a hacer o qué hacían, el mayor de sus hermanos, Rubén, decidió venderlo en vez de matarlo. Muy buen hermano. Y lo vendió a una caravana que estaba justo pasando por el lugar. Y esta caravana compró a José y se lo llevó a Egipto. Y esa era como la primera parte de la vida de José. José era inmensamente amado, pero al mismo tiempo fue tremendamente rechazado. Hay un contraste muy profundo ahí. Y llega a Egipto. Y en Egipto es como un tratamiento que Dios le da a la vida de José, que es un tratamiento de carácter ante la adversidad.
Primero, el haber sido rechazado. O sea, imagínate pensar que tú estás en el mejor lugar, en el lugar más seguro que puedes estar, que es tu familia, y ser rechazado de esa forma, que te quieren matar y te terminan vendiendo, y al final te sacan de tu lugar y te llevan a un lugar totalmente ajeno. Eso ya es la primera cosa que destrozó el corazón de José. Y de ahí en adelante, Dios iba a transformar su corazón. Entonces, llega a la casa de Potifar, lo debe haber comprado, y empieza a trabajar para él. Y José empieza a trabajar los negocios de Potifar, a ordenar su casa, sus negocios, me imagino, y le iba bien. Le iba bien. Todo lo que hacía José, él prosperaba, porque Dios estaba con él. Dios estaba trabajando su carácter en medio de esta adversidad, pero lo estaba prosperando. Llega la escena, ¿no es cierto?, de que la esposa de Potifar lo empieza a acosar. Y José dice una y otra vez, rechaza la tentación, ¿no es cierto?, escapa de ese pecado a tal punto que escapa literalmente desnudo de ella, escapa totalmente desnudo, y ella le dice a los guardias o los que estaban cuidándola, decía que había intentado violarla. Sin embargo, no había sido así. Y José, una vez más, es sacado de ese lugar donde le estaba yendo bien, donde estaba prosperando, y es llevado a la cárcel. Entonces, sigue habiendo un trabajo de carácter en medio de esa adversidad. En la cárcel, Dios sigue tratando con su carácter y, sin embargo, le empieza a ir bien también. Empieza a prosperar, y en el sentido de que se ganó la confianza del guardia de la cárcel. El guardia lo puso como jefe de los prisioneros, es algo raro, pero él estaba a cargo de los demás. Y también Dios prosperó lo que él hacía, y él en ese momento pudo interpretar sueños de un copero y un panadero del rey que habían caído también en la cárcel. Interpretó esos sueños y pudo sumar a la historia de estas dos personas un siguiente capítulo. Para una persona pudo sacarla de la cárcel para bien, y a otra persona la pudo sacar pero para encontrar su muerte. Él interfirió de esa forma, pudo comunicar qué iba a pasar en la vida de estas dos personas, en la historia de estas dos personas. Bueno, y esa persona que él sacó, que fue el copero, salió de la cárcel, ¿no es cierto? Estuvo 2 años trabajando en la casa del rey de Egipto, y el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño y lo comunicó a la gente más sabia, a las personas que él tenía alrededor, y nadie lo podía interpretar. Nadie podía interpretar, incluso, y el copero estaba ahí, me imagino, sirviéndole algo en la copa, y se acordó de José. José estaba en la cárcel y José le había interpretado su sueño, y dice: ya, voy a traer a este gallo porque va a poder interpretar el sueño del faraón. Y así fue, y pudo salir José de la cárcel. O sea, después de que pudo prosperar, sufrió, pero también pudo prosperar nuevamente. Y en todo este proceso, entre que prosperaba y entre que era opacado también, fue desarrollando el carácter. Esa fue como la segunda etapa de José, un desarrollo de carácter en la adversidad. Y luego el faraón lo establece como gobernador de Egipto, por sus dones y por su capacidad de prosperar. A raíz que pudo interpretar su sueño, que era este sueño de las 7 espigas flacas y 7 espigas gordas, y las flacas se comían las gordas, y después con las vacas habían 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, un trabalengua más o menos, 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas, y esto, la interpretación que le dio José a esto fue que habían 7 años en que iba a haber mucha escasez, y 7 años, o sea, primero 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Entonces, que había que hacer un plan para que en los 7 años de abundancia se pudiera ahorrar todo lo que se necesitaba para los 7 años de escasez. Y el faraón decía: ¿a quién voy a poner a cargo de todo esto? José era el hombre. Entonces él estaba en el poder y estaba a cargo de este gran plan, era la mano derecha del faraón. Incluso el faraón, yo creo que quedó como medio chico delante de José, porque dice ahí textualmente: solo yo tendré más autoridad que tú,
porque soy el rey. Nada más, no porque tengo más, no porque tengo más capacidad de nada, es solo porque soy el rey. Por eso voy a tener más autoridad que tú. Pero era José el hombre que estaba llevando todo a cabo este plan. Era una nueva etapa para José, era exaltado y poderoso. Y bueno, dentro de estos años de abundancia ahorraron, le fue bien a José, prosperó, y llegó los años de escasez y las vueltas que da la vida. La familia de José estaba pasando hambre, no estaban en Egipto, así que los hermanos de José fueron a Egipto. Fueron a buscar alimento porque sabían que habían ahorrado allá, ¿no es cierto? Y entre que llegan y se enfrentan con José, al principio no se reconocen, o sea, José sí los reconoce, ellos no a él, y José se entera que existe Benjamín, que otro hijo más que nació cuando él no estaba. Y de cierta forma, él quiere reinvolucrarse con su familia. Entonces dice, a ver, no lo voy a atender casi que hasta que no me traigan a Benjamín. Entonces, cuento corto, van, vuelven, traen Benjamín. Y esto es algo que está pasando después de 30 años de que se habían separado de su familia. Y de alguna forma José ya los había perdonado, porque si no, su primera reacción al tenerlos ahí al frente hubiera sido mandarlos al mismo destino que tuvo el panadero del rey, que fue chao pescado. Los hubiera matado a todos, pero vemos que tuvo una decisión, pudo decidir perdonarlo. Los hermanos vienen 2 veces, José hace planes para que Benjamín se quede también. Está todo escondido, pero está todo a la vez revelado. Se conoce que José sabe quiénes son ellos, pero al mismo tiempo no se quiere revelar todavía. Y bueno, más temprano que tarde, José sí se revela y pudo así salvar la vida de sus hermanos, ¿no es cierto? Pudo entregarles alimento para que pudieran prosperar también y se los trajo a Egipto también. Entonces, dentro de la historia de José, vimos que Dios usó el sufrimiento para que él se desarrollara. Tanto él, para que él pudiera desarrollar sus dones, para que él pudiera estar en el poder rescatar a su familia. Como un segundo punto, estaba rescatando a su familia, estaba rescatando una nación que iba a ser el pueblo de Israel, y también Dios lo estaba usando para sus propósitos ya eternos. Y lo que vimos la semana pasada, como ya entrando en tema, con respecto a José, es un tema de historia. En nuestras historias, en nuestras vidas, que son la gran historia de nuestra vida, todos sufrimos, ¿no es cierto? El sufrimiento es algo que causa dolor y que deja marcas en nuestras vidas. Sin embargo, no es la experiencia de haber sufrido la que nos marca, sino que cómo nosotros nos enfrentamos a ese sufrimiento. ¿Qué decidimos una vez que sufrimos? ¿Cómo decidimos reaccionar? Hay un comediante que escribe para un programa gringo, que se llama Whitney Brown, que dice: el pasado es lo que realmente ocurrió, pero la historia es solo lo que alguien escribió. Y eso un poco refleja eso, ¿no es cierto? El pasado es algo objetivo que ocurrió, pero la historia, la que quedó escrita, es una perspectiva. Entonces nosotros somos un poco dueños de nuestra microhistoria y podemos decidir un poco cómo reaccionar y cómo dejar marcada la historia. Entonces, ese primer punto de que todos sufrimos nos llama a preguntarnos qué cuento nos estamos contando con respecto a nuestra experiencia de sufrimiento. ¿Cuál es la historia que estamos una y otra vez repitiéndonos cuando reflexionamos sobre lo que hemos sufrido? El segundo punto que se trató el domingo pasado es que Dios redime nuestras historias de sufrimiento. Nuestra historia es solo parte de la gran historia de redención de Dios. Desde el principio, desde Génesis 3, que es cuando la caída del hombre, desde ahí en adelante se echa a andar un plan cósmico para redimir al ser humano y que tiene distintas etapas. Desde el Éxodo lo podemos ver reflejado, en distintas vidas de personas en la Biblia, lo podemos ver reflejado
con la venida, ¿no es cierto?, de Cristo, que es como la gran historia de redención, y la podemos ver en nuestras vidas hoy en día. Nosotros podemos participar de esa gran historia y nosotros somos constantemente siendo redimidos de nuestros pecados en microhistorias también que conforman nuestra vida. Nuestro proceso de santificación cuenta de eso. En el libro que estamos leyendo, que todos leyeron, ¿verdad?, para estar acá hoy día, para trabajarlo, dice: necesitamos saber de la historia que le da sentido a la vida, una historia sobre un redentor personal que ofrece esperanza para una redención real. Esta es la historia de Dios, tal y como es narrada en la Biblia. Y a eso podemos agregar, y que es también la historia que el Espíritu Santo sigue escribiendo a través de nosotros, la Iglesia. Muchas veces en estas historias que Dios pone en nuestras vidas, que Dios está escribiendo en nuestras vidas, nosotros justamente tenemos que soltar el lápiz que está redactando la historia y entregárselo al Señor. Nosotros no somos los que tienen el control sobre la historia mayor. Nosotros no somos los últimos responsables, y soltar el control es una gran muestra de fe que nosotros podemos hacer, y para reconocer que Dios es quien está escribiendo la historia. En vez de intentar, el libro también dice, en vez de intentar agregar a Dios en nuestra historia, nosotros deberíamos sentarnos a escuchar qué historia es la que Él quiere contar a través de nuestra vida, cómo Él quiere añadir nuestra historia a su gran historia. Esto vemos que José hizo en los versículos 19-20, cuando se enfrenta a sus hermanos. Él tiene la opción, él puede decidir cómo actuar. Él lo puede mandar a la horca o puede actuar como lo hizo. Y dice: no tengan miedo, les contestó. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Estaba reconociendo que Dios estaba en el control. Él es quien decidía. José no era más que un lápiz en la mano de Dios. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ese versículo es clave en esta historia. Vemos que salvar la vida de mucha gente es parte de la historia de redención de Dios, y el mal que los hermanos le habían hecho a José fue como Dios usó la historia de José para esta gran historia de Dios. También tenemos el privilegio de actuar finalmente en la historia de la redención de Dios. Y es un privilegio, valga la redundancia, poder hacerlo. El tercer punto que vimos en el domingo pasado es que Dios nos hace agentes de su shalom. El shalom de Dios vimos que es más allá que paz, es la restauración de todas las cosas creadas al orden que Dios le dio en la creación, al orden con el cual estas cosas fueron concebidas en la mente, por así decirlo, de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser también nuevamente herramientas en las manos del Señor para llevar a cabo, construir ese shalom. La persona que sufre se arriesga a creerse su cuento y caer en autocompasión o transformarse en el victimario. Ese es otro punto que vimos, que creerse el cuento es creerse el cuento es decir: pobre de mí, esto que estoy sufriendo está todo centrado en mí, no hay nada no puedo ver más que la perspectiva que me está ocurriendo a mí. El sufrimiento es algo personal, sin duda, y es grave, pero es algo que le pertenece al Señor también. Y lo otro es el otro ciclo de pecado, porque este es un ciclo de pecado que cometemos. Uno es el creernos el cuento y tener autocompasión de nosotros mismos, que es pecado, y el otro es transformarnos en un victimario. Como nosotros hemos sufrido, también tenemos el derecho a hacer sufrir a otros. Y eso va contrario a lo que estamos hablando de ser agentes del shalom de Dios. El llamado bíblico es pasar de ser víctimas, porque sí somos víctimas del sufrimiento, es algo real. El llamado bíblico es pasar de ser víctimas a ser agentes de restauración, a ser agentes de la gracia de Dios. La gracia que nosotros hemos recibido por medio de Jesucristo es la gracia que nosotros también transmitimos a las otras personas. Y eso lo vemos también en la historia de José, en el versículo 21. Y dice así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos.
Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Con ese mismo, es que eran adversas a él, de esa misma manera nosotros tenemos el privilegio de actuar. Una vez que nosotros tenemos la paz de Dios, podemos entregar paz de Dios también. Eso es, resumiendo, son esos 3 puntos los que vimos el domingo pasado. Todos sufrimos, Dios redime nuestras historias de sufrimiento y Dios nos hace agentes de su shalom. Y esto es interesante verlo de una perspectiva un poco más de afuera, viéndolo en la gran historia de Dios y viéndolo así como una historia. Las historias tienen el poder de definir o de distorsionar nuestras vidas. Depende de la historia que nosotros nos estamos contando, la historia que permitimos escuchar acerca de nuestras vidas, es como nosotros vamos a también enfrentar nuestras vidas y nuestras propias situaciones. Hay un libro que estaba leyendo que habla sobre la importancia de las historias y pone en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estaba Winston Churchill, ¿no es cierto?, que no paraba de contarle, voy a leer, que no paraba de contarles a los ingleses la historia de que estaban siendo partícipes de un legado histórico, una historia de honor y de deber, de sacrificio y libertad. Y por otro lado, en Alemania, Hitler le estaba contando a los alemanes un cuento radicalmente diferente sobre una conquista teutónica, superioridad racial y de una guerra relámpago. El cuento de Churchill era verídico, el de Hitler no. Y el futuro de la raza humana, a ojo humano, dependía de que prevaleciera la historia correcta. A ese punto tiene poder una historia. Y lo importante que podamos ver es que nosotros como cristianos no estamos entregados a nuestra propia historia, sino que estamos entregados a la historia del Señor. Estamos entregados a la historia del soberano Dios, quien escribe la historia. Así que cuanto más es importante es esta historia que nosotros también comunicamos domingo tras domingo acá en la iglesia. Nosotros estamos contando todos los domingos la misma historia de formas diferentes, con letras diferentes en las canciones, con enfoques distintos en los sermones que son predicados, pero estamos contando una y otra vez la misma historia de redención, que es a través de Cristo. Otro autor, Albert Moller, escribe: en la Biblia, Dios nos ha revelado la historia por detrás de toda historia verídica, y en la cual toda historia verídica encuentra su significado. Es la historia de Dios glorificándose en la redención de esclavos del pecado a través de la reconciliación lograda por su propio Hijo. Es una historia de 4 movimientos, de la creación, la caída, la redención y la consumación. Esta es la historia que nos tiene aquí, esta es la historia que nos hace iglesia, esta es la historia que nos va a hacer iglesia hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y esa es la historia que vamos a discutir ahora. En grupos vamos a hacer un trabajo con unas preguntas que hemos estado viendo con el material que publicamos en Facebook, por si no lo tienen, lo pueden descargar de ahí. Y eso es.